noches y bienvenidos a la segunda parte del estudio acerca de la ley del dar. Bueno, la última vez estuvimos viendo acerca de esta ley del dar. Hoy vamos a hacer como un resumen de lo anterior, así un recordatorio, y vamos a profundizar más en algunos detalles mismo del otro día. Así citar versículos bíblicos y todo, que al hacer un pantallazo así medio general el otro día no nos detuvimos a ver. Pero bueno, entonces hacemos el repaso. Dijimos que los principios involucrados en la ley del dar, tales como ofrendas, primicias y diezmos, no dejaron de ser principios por el hecho de que hayamos cambiado de pacto, por el hecho de que hayamos pasado de la ley a la gracia. Así como tampoco deja, por ejemplo, de ser pecado matar, adulterar, robar y todo lo que figura en los 10 mandamientos. O sea, estamos solamente que la aplicación es distinta, la aplicación es por fe en todas estas cosas. En esto cambia, ya no hay maldición si uno no cumple como era bajo el tiempo de la ley. Entonces, bueno, sabemos, ¿no?, que dijimos, Gálatas 3:13 decía que Jesucristo es quien se cargó la maldición de toda la ley, por eso ya no hay maldición para aquellos que por ahí no son rigurosamente cumplidores de los mandamientos y de todas esas cosas. Pero la consigna en este tiempo es que des por fe, nacida de corazón, ¿no?, de un corazón que es entendido porque conoce las cuestiones del reino y por esa razón es generoso. Eso es por fe, uno está dando porque sabe lo que hace y porque sabe cómo funcionan las cosas del reino. Dijimos que las primicias es la primera parte de algo, es la primera parte de lo que se cosecha. Y cuando uno separa la primera parte, siempre en la Biblia estuvo este tema de separar la primera parte para Dios, es un reconocimiento de que Dios es lo primero en nuestras vidas. Entonces, bueno, los judíos bajo la ley tenían que dar en concepto de primicia el primer manojo de los cultivos de trigo y de cebada. Y ese primer manojo representaba la 10ª parte de lo que ellos llamaban una efa, es una medida, y la 10ª parte de esa medida llamada efa eran las primicias. Así que bueno, era la primera parte de la cosecha, lo primero. Y sabemos que este principio de las primicias continúa, es eterno, porque lo vemos también en el Nuevo Testamento. Está en Romanos 11:16, que lo leímos el otro día, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. Uno separa la primera parte de algo y el resto queda santificado. Entonces, el hecho de dar lo primero de la producción es un reconocimiento. En hechos, es un reconocimiento en el hecho de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Hay muchas personas, por ejemplo, que producen cosas, qué sé yo, no sé, vamos a decir billutería, lo que sea, la primera tanda, cuando deciden emprender algo, la primera tanda que hacen, separan como lo primero para darlo para el Señor, de alguna forma, que se pueda vender o algo, no sé, en iglesia, lo que sea, pero se suele hacer o hacer de esa forma. Pero cuando uno no es que produce cosas, o sea que no... entonces lo hacemos con el dinero, damos la primera parte, lo primero que se recibe. Dijimos que el diezmo es la 10ª parte de un sueldo, la 10ª parte de lo que se da, es un porcentaje, ¿no? 10ª parte, un 10%. Y no tenemos registro ninguno en la Biblia de que se haya abolido esta medida o este porcentaje. Y siendo que permanecen la ofrenda y la primicia,
tampoco no encontramos razón alguna para que se diga que no existe más y que fue quitado, porque no fue privativo del diezmo, fue desde siempre, desde antes de la ley ya estaba el tema del diezmo. Pero sí tenemos que entender y hemos visto que la práctica de esto no es igual a lo de la ley y que tiene mucho que ver con lo que dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que bueno, establecimos cómo sabemos que una siembra es generosa, cómo sabemos que es escasa, cómo sabemos que es justa. Y bueno, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una medida que es el diezmo, hay una medida en el reino. Entonces, cuando damos más del diezmo, somos generosos. Cuando damos ahí lo justo, bueno, estamos dando lo justo. Y cuando somos escasos es porque damos más. Y esto dijimos que es incluso algo natural en la gente, ¿no? Porque la gente suele decir, no, pero yo ahora que estoy bajo la gracia doy mucho más que el diezmo, o doy más que el diezmo. Entonces, está bien, ellos mismos están estableciendo el diezmo como una medida, doy más de. También hay gente que dice, no, yo los diezmos no lo doy ni loco, no, yo voy a dar lo que yo siento. ¿Por qué? Porque no quieren dar el diezmo, quieren dar menos. Bueno, ellos siembran escasamente. Bueno, el tema es ese, va a ser proporcional, la cosecha va a ser proporcional a la siembra. Así que bueno, sabemos, y bueno, siempre lo quiero dejar claro para que se establezca que no es como en el Antiguo Testamento, no hay maldición si uno da menos, da más. O sea, evidentemente acá la medida existe, pero está la posibilidad. Das más, das menos, depende de lo que uno desee sembrar y lo que uno comprenda, ¿no es cierto? Porque si no nace de nuestra fe, al final el dar termina siendo pecado, porque todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Biblia. Así que bueno, el tema es ese, dar de corazón y dar con alegría. Si queremos que funcione el principio, tiene que ser así. Y el tema de aplicar los diezmos, sabemos que si recibimos un sueldo, ¿no es cierto? Un diezmo es la 10ª parte. Yo podría sacar la 10ª parte, bueno, y por ejemplo, pagar todas mis cosas, mis impuestos, no sé qué, y después agarrar y decir, acá hay un 10%, esto es para Dios. Pero para aplicar diezmos y primicias, dijimos que lo íbamos a hacer de la siguiente forma. Cuando uno ni bien recibe su sueldo, de lo primero de todo, antes de gastar en cualquier otra cosa, de pagar los impuestos, de pagar, qué sé yo, saca ese diezmo, o más del diezmo, o menos del diezmo, lo que sea, pero de lo primero. Y entonces lo entrega para el Señor. Eso sería una aplicación práctica para hoy, que no trabajamos en especies, no recibimos en especies, sino que recibimos dinero. El tema es, y ahora entramos un poquito más, va a profundizar en el tema, es que la acción en el tema de la prosperidad siempre está asociado con el dar. Uno quiere prosperar, bueno, está asociado con el dar. Cuando hablamos de prosperidad, no la podemos separar de ese tema. Y la avaricia es un pecado, como decíamos el otro día, y las personas que cometen ese pecado chocan de alguna forma con las leyes de la generosidad, las leyes que Dios ya estableció desde el principio de la fundación del mundo. Entonces, por ejemplo, Proverbios 11:24 nos dice lo siguiente, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿No? Esto lo vamos a ver siempre en toda la Biblia, la generosidad, el dar siempre tiene retribución, porque es una ley, es como es la ley de la siembra y la cosecha. Después vemos en Proverbios 28:22,
Dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Proverbios 28, 22. Así que bueno, ese es el tema. La avaricia no da buen resultado. Así que bueno, dijimos que hay dos áreas principales en las que Dios está preocupado, ¿no? Porque el dinero se mueva, porque el dinero no se estanque. Y eso es, uno es el mantenimiento de los ministros, ¿no? Que lo cual representa el movimiento del Evangelio, el movimiento de su palabra, la enseñanza de su palabra. Entonces, ese es uno. Y la otra son los necesitados, los pobres. Ellos también, las personas que necesitan, Dios quiere que poder suplir, porque Dios es equitativo en esto. Él siempre quiso que todos tuvieran todo. El otro día lo hablamos bien. Así que bueno, vamos a ver ahora un par de relatos que hablan de los dos casos, que hablan acerca del dar a los necesitados y habla acerca del dar a los ministros. Acá habla acerca, vamos a ver, segunda de Corintios 9:8. A todos nos gusta este tipo de versículos porque te edifican, te dicen, vas a tener todo, Dios te va a suplir, nos encantan. Y dice, 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, uno es recontento porque decir, sí, la voluntad de Dios es que yo tenga todo, en todas las cosas y siempre, porque dice todo y siempre, todas las cosas y que abunde para toda buena obra. Está bien, Dios quiere que tengamos, es verdad, pero no es para nosotros solos, no es para el hecho de las leyes de prosperidad y todo esto, no tiene que ver para que yo me enriquezca y sea súper guau y tenga el mejor auto, no sé, puede darse, puedo tener, pero el asunto es que la idea es que yo sea bendecido para que bendiga a otros, porque acá dice para toda buena obra, ¿no es cierto? Para que podamos hacer que corra, que fluya la prosperidad entre los que tienen necesidad y podamos equilibrar lo que está desequilibrado en el mundo. Entonces, el tema es ¿no? Hay muchas personas que defienden la pobreza y que dicen que el cristiano tiene que ser pobre. No es lo que la Biblia dice, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, al contrario, acá mismo estamos viendo que quiere que tengamos todo lo suficiente siempre, para que también abundemos para toda buena obra. Porque cuando hay escasez de recursos, cuando tenemos escasez de recursos, no podemos ayudar a otras personas. No podemos tampoco mover el Evangelio porque no podemos viajar, no podemos hacer un montón de situaciones. Siempre, todo lamentablemente se mueve con dinero. Pero bueno, el tema es ese, que uno prospere y que mueva esa prosperidad. Y eso trae más. Eso abre el fluir. Así que bueno, después, pero para entender mejor de qué habla 2 de Corintios 9:8, y para que vean que el hecho de la prosperidad y del recibir y de la abundancia siempre está de la mano del dar, yo quiero leer el contexto. Vamos a leer el contexto de 2 de Corintios 9:8. Empieza en el 6. Vamos a leer del 6 al 13. 2 de Corintios 9, 6 al 13. Dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, lo veníamos leyendo, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, ¿ves que venía hablando del dar, de sembrar? Dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Habla de Jesucristo, es una cita. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Todo esto está relacionado con el dar, habla de Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come.
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿No? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que seas libre para poder moverte, para poder dar, para poder edificar a otros, para poder ayudar a otros. Acá tiene que ver, para toda buena obra. Y el 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta, lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Así que bueno, es que está muy ligado con el tema del dar, de contribuir, de poder ayudar a los que tienen necesidad. Y dice, no solamente a los santos que tienen necesidad, o sea, a los creyentes, a los otros creyentes, sino también con todos, ¿no? Nosotros como iglesia deberíamos poder ayudar incluso a la sociedad misma, a los pobres. Está muy bien eso, por ejemplo, cuando se tiene comedores, ¿no? Para dar de comer, poder proveer ropa, qué sé yo, todo lo que podamos hacer por la gente. La iglesia es el mejor, el que más debiera contribuir, porque son los que traen el reino del cielo, lo traen a la tierra, somos nosotros, los creyentes. Y acá hay algo también que quería nombrar, algo interesante, porque Gálatas 6:10 dice, por ejemplo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿No? Como que está bueno que siendo nosotros todos cristianos podamos ayudarnos unos a otros. Y así es como la economía se mueve, porque nosotros bendecimos a otras personas que tienen necesidad. A la vez estas personas reciben y ellos están agradecidos, y como están agradecidos aprenden también esto del dar, y ellos también quieren hacer lo mismo, porque así como la maldad y las cosas malas se contagian, el bien y las cosas buenas también se contagian. Alguien tiene que empezar. Entonces ellos empiezan a dar y entonces otros también empiezan a ser bendecidos, están agradecidos y también empiezan a dar, y así se empieza a mover la economía, y la fluidez de la abundancia empieza a correr, porque así a la vez que ellos dan también van a hacer funcionar las leyes de prosperidad y también va a venir sobre ellos. Entonces así empieza la economía a revivir. Y bueno, por esa razón es que la avaricia, ¿no? Al retener, es como que todo el flujo económico se detiene ahí, se corta y bueno, se estanca, y por eso muere, y Proverbios decía que viene la pobreza. Otro versículo muy común para nosotros de citar cuando hay necesidad y todo eso, y nos gusta mucho, es Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un versículo espectacular, porque te dice, mi Dios suplirá todo lo que te falta, o sea, no te va a faltar nada. Y encima dice, conforme a sus riquezas en gloria, porque pensemos que Dios es el que tiene, el creador de todo, o sea que sus riquezas sobrepasan al más rico de todos los ricos que nosotros hayamos conocido en esta tierra, es Dios. Y dice que según sus riquezas nos va a suplir en todo. ¡Wow! Pero bueno, vamos a ver, porque acá dice, mi Dios pues, ¿no? Este pues nos engancha a un contexto anterior, algo que viene hablando. Y bueno, entonces vamos a leer el contexto de este versículo, porque no podemos tomarlo aparte, no podemos sacarlo de su contexto. Es una consecuencia de versículos anteriores. Y acá vamos a ver el tema del movimiento del Evangelio, de dar para aquellos que mueven el Evangelio. Vamos a ver Filipenses 4:14, empezaríamos y terminamos en el versículo 19. Del 14 al 19, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo
en mi tribulación, dice el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses eran generosos con Pablo, le enviaban para sus necesidades y solamente, aparentemente solo ellos lo hicieron en ese momento. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este es interesante el versículo porque Pablo sabe que si ellos dan, ¿no? Van a ser dádivas que abunden para su cuenta, porque el que da va a recibir y va a recibir multiplicado. Entonces dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora viene el 19. Mi Dios, pues, ¿no? Después de haber hablado todo esto, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que fíjense que dieron a Pablo, que Pablo era alguien que estaba moviendo el Evangelio, que estaba viajando, que estaba yendo, que se estaba preocupando por enseñar buena doctrina, por corregir a los que estaban caminando medio torcidos, que estaba ahí, estaba en eso, y los filipenses fueron muy generosos con ellos, les dieron, y Pablo sabía que este dar iba a producir en ellos un recibir abundante. No busco dádivas, no busco para mí, dice, pero son dádivas que van a abundar en la propia cuenta de ustedes. Así que bueno, y es así como vamos a nosotros realmente a fluir a favor de la ley del dar, y todas las riquezas, dice, de Dios, nos va a suplir todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros necesitemos, y vamos a tener para toda buena obra. Y es interesante porque acá no dudemos de lo que la palabra de Dios dice, porque Dios dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Acá dice que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Riquezas, las riquezas de Dios son mucho más grandes que la de cualquier rico que hayamos conocido en la tierra. Así que bueno, y siempre surge la pregunta y existe cierto prejuicio. ¿Está bien que los ministros de Dios, los que predican y todo eso, vivan del Evangelio, vivan de la palabra? Y sí, la respuesta bíblicamente sí, es lícito, está bien. Vamos a ver un poco este tema, porque tal vez la pregunta surge del desagrado de quienes por ahí no han sido honestos en este tema. Y siempre pasa, ¿no?, que por ahí hay gente que no tiene buen testimonio, no ha dejado buen testimonio, sucede. Pero uno, no, como creyente, como persona que quiere aplicar los principios de Dios, debe discernir las personas que son de Dios realmente de los oportunistas o de los que empezaron bien y después se desvían. Uno tiene que discernir y para poder respaldar realmente las obras que producen fruto, ¿no? Que producen fruto, que hay gente transformada, que hay gente que es enseñada, que hay gente que produce cambios en sus vidas, que es sanada, ¿no es cierto? Bueno, que mueven el Evangelio tal como es. Pero la verdad que sí es bíblico que el ministro viva del Evangelio. Vamos a ver acerca del ministro del Nuevo Pacto. Se habla bastante, habla Pablo en 1 Corintios 9. Y Pablo se preocupó bastante por el tema del sostenimiento de los ministros del Evangelio. Él se preocupó de este tema y desarrolla un argumento a favor de esto. Y bueno, vamos a ver esto en detalle. 1 Corintios 9, del 7 al 10, vamos a leer. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Así que bueno, es pura lógica lo que Pablo plantea acá. Si hay personas que dice, fue el soldado, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, al soldado siempre el Estado o el país le provee, le da para que pueda cumplir su función. ¿Quién planta viña y no come su fruto? Uno se encarga de eso. Bueno, sí, entonces también voy a, de mi viña voy a sacar también para comer, para mí y para mi familia. O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño. O sea, son cosas lógicas. Y la ley habla de esto. Y Pablo hace acá habla en su discurso, ¿no?, utilizando la ley de Moisés como la columna vertebral para su argumento. Y dice que estas cosas acerca, cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla, esto está escrito en la ley. Y se refería a que cuando usaban los bueyes para el tema de las cosechas y todo eso, algunos que eran medio tacaños, ¿no?, le cerraban la boca, le ponían un bozal para que no comieran mientras ellos estaban trabajando, mientras estaban haciendo ese trabajo de carga que hacen los bueyes. Y bueno, entonces, pero Dios había dicho, no hagan eso, no le pongan bozal a los bueyes que están trabajando, déjenlos que coman. Y dice Pablo que esto se escribió enteramente por nosotros, o sea, por aquellos que viven del Evangelio. No les cierren las bocas, no les cierren, ayúdenlos, denles, apóyenlos. Es lo que Pablo estaba comparando acerca de este tema de no poner bozal al buey que trilla. Bueno, en 1 Corintios 9:13, seguimos leyendo, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Acá Pablo nos lleva otra vez a los tiempos del sacerdocio levítico y nos recuerda cómo los sacerdotes levitas vivían de los diezmos y de las primicias que llevaban los israelitas y lo depositaban en el tabernáculo y todo eso, como según la ley lo decía. Y Pablo desata su argumento de fondo para enfatizar su punto acá en el 14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que esto está disponible, o sea que dice que Dios lo ordenó incluso. Y cuando Pablo dice así, él está diciendo de la misma manera o en la misma forma que aquellos levitas vivían de los diezmos, las ofrendas, entonces Pablo nos está instruyendo que de la misma manera, así también el ministro hoy también pueda vivir de las ofrendas, de los diezmos y todo eso, porque bueno, él hizo el argumento mismo que usó, fue diciendo que por nosotros se escribió, que no le pongan bozal, que dejen comer al que trabaja de aquello mismo de lo que trabaja. Así que bueno, también 1 Timoteo 5:17 al 18 habla un poco acerca de este tema. Dice, por ejemplo, los ancianos que gobiernan bien, ¿no?, porque antes la iglesia la gobernaba grupos de ancianos, no era el gobierno de una sola persona como se hace ahora, era un grupito de ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Otra vez hace el mismo ejemplo. Y la palabra doble honor, el honor es la palabra timé, del griego, se traduce honor, pero quiere decir salario. Lo que acá dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble salario, diría, ¿no es cierto? O sea que, bueno, está hablando de una iglesia por ahí o de una reunión de cristianos que tiene recursos como para dar a alguien que se mueve bien,
que se dedica, que es correcto, y que enseña, que se le dé un doble salario, dice. Así que bueno, uno por ahí puede equivocarse, porque puede puede dar en algún lugar o en alguna cosa que después te arrepentís. No te preocupes, cuando uno cumple el tema de la generosidad, del dar, lo da por fe, porque sabe que está haciendo que lo que la Biblia dice, más allá de donde uno dé, el principio te va a funcionar, funciona igual. Tu corazón es correcto. Lo que hagan los demás con el dinero que reciben es un problema de ellos, que lo van a tener que arreglar con el Señor. Si lo usan mal, lo usan bien, es un problema. Pero uno hace las cosas correctas y eso es lo que importa. Pero lo que es bueno es que maduremos a la realidad de poder respaldar al verdadero ministro, de poder respaldar a los que se mueven realmente para y viven para el Evangelio, no para sí mismos, quiero decir. O sea, entonces, hay características que nosotros podemos ver en la Biblia, y eso lo dejo de ver, que están en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Ahí hay características de cómo es un buen ministro, cómo tiene que ser. Y eso nos puede dar una guía para ver a quién decidís respaldar en este asunto. Así que bueno, un buen ministro de Jesucristo es uno que hace bien su trabajo, ¿no? Que estará ayudando a crecer a otros en el conocimiento de Dios, de su identidad en Cristo, ¿no? Porque el ministerio quíntuple, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen la función de llevarte a ser cada vez más como Cristo. Y podemos ver esos versículos, Efesios 4, 11 al 13, ahí nos dice por qué razón o para qué, cuál es el propósito de que Jesús haya constituido estos dones de ministerio, estas personas que van a trabajar como siervos, no como monarcas, no como reyes. Ellos van a trabajar como un servicio para que nosotros podamos crecer. Dice: y Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está el propósito. Dice, y fíjate ahora, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este es el servicio que un pastor, apóstol, evangelista, maestro nos tiene que llevar. Entonces, esto es por ahí lo que nosotros, son cosas que tenemos que mirar a la hora del dar. ¿Son reyes o son siervos que van a estar apoyando a la obra del ministerio, ayudando a que otros crezcan para que a su vez estas mismas personas puedan expandirse y que a la vez hagan crecer a otros y así el reino de Dios se empiece a establecer y a diseminar por toda la tierra? Así que bueno, hay un tema que yo creo que como iglesia deberíamos volver al modelo bíblico del primer siglo. Y es ese asunto de las reuniones que se hacían en las casas. Y porque la iglesia no fue establecida como un templo. O sea, la iglesia es la reunión de creyentes, así era en la Biblia. Más adelante por ahí vamos a hablar acerca de esto específicamente. Porque la Biblia dice que cada persona, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y la reunión de cristianos, ¿no?, hace en sí la iglesia o la iglesia. Entonces yo pienso que esto debiera volver a ser así, porque en el Nuevo Pacto, primero porque en la Biblia lo muestra así, era el modelo, ¿no? En los países, cuando Pablo salía de Jerusalén para testificar en otros lados, abrían casas donde se juntaban determinada cantidad de creyentes y después se abría otra casa y así.
Y esto lo digo porque la construcción o alquiler o manutención de templos requiere mucho dinero. Y a veces hasta se hace difícil adquirir uno. Por ahí tenés todo, tenés el llamado, como dicen, tenés todo para empezar algo y no podés porque te falta el templo, te falta el local, te falta eso. Y esto no tiene que ser determinante. Ojalá uno tuviera, si uno tiene el dinero o qué sé yo, heredaste una propiedad que te sirve como a tal fin, bueno, maravilloso. Pero el tema es que el adquirir uno, ¿no? Que a veces la gente se mete en préstamos, se mete en deudas, en qué sé yo, después no tenés que olvidar el pago de impuestos y un montón de cosas, si tenés una propiedad alquilada o comprada a tu nombre a la cual tenés que responder y todo eso, genera mucha presión a los dirigentes. Y esta presión a veces desvirtúa la enseñanza del dar a los asistentes a la reunión de creyentes. ¿Por qué los presionan? Porque ellos tienen que pagar, entonces te presionan y empiezan a generar ¿cómo se llama? Métodos para comprometer a la gente, ¿no? Coaccionar para que den, inventar todo tipo de ofrendas y cosas para que la gente ponga, porque si no, no pueden sostener el monstruo que alquilaron o el local o lo que sea. Y entonces uno cae en esto de que es de la obligación y de alguna forma volvés a la gente a la ley, al pacto. Entonces, porque ¿cómo obligás a la gente? Y los tenés que coaccionar con algún temor, algo. Y si no dan, van a ser, Dios los va a maldecir y todas esas cosas, que no tienen nada que ver con este pacto, porque en este pacto no es así. Entonces ya por una cuestión de conveniencia, volvemos a la gente al antiguo pacto. Entonces, esto desvirtúa, ya digo, la enseñanza del dar, porque la enseñanza del dar en el nuevo pacto tiene que ver con que la gente pueda asimilar estos principios. Ahora estamos hablando, y sí, el diezmo es un principio, pero lo podés tomar como una medida en este tiempo, ¿no? No es que se haya sido abolido, sino que nos sirve como medida. Doy más que el diezmo, soy generoso, doy menos que no soy tan generoso, voy a cosechar a la medida. Y yo me voy enterando de los asuntos, de cómo se mueve el reino de Dios, cómo se mueven las leyes que Él creó, ¿no? Porque de esto se trata toda esta serie del reino de Dios que estamos viendo, de entender cómo se mueven los principios, cómo movernos en ellos, cómo fluir a favor de ellos para que todas las cosas nos funcionen y no sean añadidas. Entonces, en vez de lograr que la persona lo asimile y lo haga porque lo entendió, porque es un entendido en los asuntos del reino de su Padre, ¿no? Y que entonces de corazón generoso porque entendió, le nazca la fe, ¿no? Y lo pueda hacer porque sabe, porque entiende, los tenemos presionados y obligados y no esos sistemas tan opresivos y ahora cuando hablamos del dar todos se van a levantar y se van, pero son las personas que no entienden y que qué sé yo, y bueno, y empiezan a poner culpas y a poner cosas que la Biblia no nos dice, no nos hace en este pacto, o sea, ¿no? Entonces, por eso yo pienso de que sería importante volver al modelo del primer siglo. Tenemos una casita, tenemos un lugar y los hermanos pueden venir a aprender, pueden venir y entender cómo son las cosas, nos movemos sin presiones, nos movemos, ayudamos a que la gente se mueva de corazón, por fe y no por obligación y por temor, porque no va a funcionar el principio así, no le funciona, y si cuando no le funciona a tu gente, no te funciona a vos tampoco, porque cuando le funciona a tu gente es prosperada y entonces uno también recibe más y somos prosperados todos. Así es un poco como se mueven las cosas. Así que bueno, este es el tema, que podamos entender que las leyes del dar no tienen que ver con obligación, sí tienen que ver mucho con la fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, es eso, poder enseñar las cosas como son, que la gente se tome su tiempo para asimilar, para entender, para reconocer los asuntos estos que son los asuntos del reino y hacerse a la idea
de que la prosperidad o la abundancia, la riqueza, todo eso tiene que ver siempre con el dar. No van de la mano, no lo podemos separar. Y siempre que haya avaricia, bueno, no va a haber prosperidad, sino todo lo contrario, porque la avaricia corta el flujo de abundancia y de prosperidad económica. Bueno, esto es todo. Hasta acá quedamos con la ley del dar. Y vamos a seguir con otro estudio la semana que viene, así que los esperamos el lunes a las 8 de la noche. Y cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que la pueden hacer a contacto@revoluciondefe.com. Y bueno, y antes de irnos vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por todos los corazones que han escuchado esta enseñanza. Señor, gracias porque podamos grabar, Señor, o más bien descubrir, Señor, estas leyes de tu reino que están en nuestro corazón, porque desde el día que recibimos el Espíritu, todas las leyes de tu reino están grabadas en nuestros corazones. Señor, gracias porque las vamos descubriendo, Señor. Gracias porque vamos aprendiendo, Señor, Padre Santo, a conocer todos los asuntos de tu reino, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos saber siempre más. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por darnos entendimiento en todas las cosas, por darnos sabiduría, Señor, para movernos y también para poder bendecir y para enseñar a otros todas las cosas que vamos aprendiendo. Señor, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu hermoso y santo nombre, Señor, y en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque se caiga en el nombre de Jesucristo toda cadena de religiosidad en las mentes y en los corazones de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, Y haya, Señor Padre Santo, generosidad, que tu Espíritu, Señor, que de por sí es generoso, se pueda manifestar en las vidas de cada uno, para que así puedan abundar, Señor Padre Santo, y recibir de tus riquezas, Señor, y tus bienes para bendecir a otros. Señor, en el nombre de Jesús, sea rota toda cadena de avaricia en los corazones, en el nombre de Jesús, y que tu sabiduría nos inunde, Señor, porque vos sos el más generoso de todos los generosos, porque diste a tu único Hijo por nosotros y lo sembraste, Señor, para cosechar muchos, muchos hijos, y te damos gracias por eso, porque hoy podemos ser salvos a causa de esto, Señor, en el nombre de Jesús, y sobre todo aquel que tenga necesidad económica, declaramos en el nombre de Jesucristo provisión de trabajo, provisión económica, en el nombre de Jesús, que todos, Señor Padre Santo, quienes van entendiendo estas cosas, tengan la posibilidad, Señor, de tener su campo donde poder sembrar, de donde poder sacar para poder dar, Señor. Y así, Señor, que se cumpla este ciclo de dar y recibir y de multiplicación. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Hasta la semana que viene. Nos vemos.